Mariano Melman, que nos viene a explicar su experiencia produciendo, a ver si no me equivoco, para VR y Google. Y con Google, ¿no? Pues eso. Gran aplauso. Bueno, primero que nada quería agradecerle a 3D Wire por haberme traído aquí. Gracias Loic y el resto del equipo. Les voy a intentar llevarlos por un camino de producción aplicada a nuevas tecnologías, en este caso experiencia personal con Google Spotlight Stories. Y desde el punto de vista como productor en Nexus Studios, a ver qué esto... Espera, a ver. Ahí está. Este es un corto, a ver, acá les presento un poco Nexus Studios. Es un estudio independiente con oficinas tanto en Londres como en Los Ángeles. Siempre nos basamos mucho y la filosofía del estudio siempre fue el desarrollo de ideas. Lo más importante es tener una narrativa que agregue a la historia y desde ahí empezar a analizar qué tipo de formato esa historia se desarrollaría mucho mejor, en 2D, en 3D o inclusive live action o mezcla de todo. Desde ahí, y hace un par de años, empezamos a acoplar nuevas tecnologías, realidad virtual, instalaciones, realidad aumentada, inteligencia artificial que estamos haciendo ahora. Y también nos movimos de estudio, tenemos uno más grande, la filosofía de trabajar ahí también está muy bien y tenemos espacio para 200 personas ahora mismo y nada, nos gustaría y me gustaría también cuando estoy aquí, si se quieren acercar y hablarme de trabajo, pues siempre bienvenido. Si quieren trabajar para Nexus, hago recruiting. Y los dejo mirando esto. Pues ahí está. Pues mira, Back to the Moon fue, creo que el trabajo más grande que he hecho en mi vida como productor. Aquí tenemos, bueno, como productor, pero en realidad es un equipo. Y aquí tenemos casi todo el equipo. Abajo, izquierda, derecha, tenemos a todo el equipo de Nexus. Y arriba a la derecha, todo el equipo de Google. Y a la izquierda, pues los músicos. Tanto el compositor como los sonidistas. Pero nada, focalizándose más siempre en los directores. Esta es una coproducción con FX Gobi y Hélène Leroux. FX Gobi es parte de unos directores de Nexus. Está en Nexus hace casi 10 años, ha hecho cantidad de trabajos, ha recibido muchísimos premios, fue nominado al Oscar y su fuerte siempre fue narrativa y unas historias impresionantes. Hace videos de música también y es súper talentoso. Hélène, en contrario, ella trabaja para Google ahora mismo, pero cuando se terminó de graduar, gracioso o no, su primera internship fue con FX en Nexus y luego de ahí ella se convirtió en una directora de arte fantástica y terminó trabajando para Google Doodles. Pues este soy yo, Mariano, ahí levantando a mi perra, que también es parte de la producción de esta y otra película. Soy argentino, hace 15 años que vivo en Londres. Llegué un poco para terminar una carrera totalmente diferente, estaba en política internacional en ese momento y por H por B terminé estudiando animación. Creo que parte de política me aburrió un poco y volví a la escuela, volví desde cero. Y estudié animación en Londres y luego empecé un poco a dirigir cortos, vídeos de música y una cosa por otra terminé trabajando para Passion Pictures por 4 años, donde ahí me enamoré de la producción y trabajé en cantidad de cosas súper interesantes ahí. Trabajé hasta en la peli de Her, de Spike Jonze, en la parte de animación, trabajé con otros directores y luego... 4 años luego me volví a Nexus
donde estoy hace ya 4 o 5 años, también poniendo un pie inicialmente en animación tradicional, 2D, 3D, y luego me empecé a interesar bastante en tecnologías nuevas, empecé trabajos en realidad aumentada primero, luego de lleno en realidad virtual, y con eso me llevó a trabajar con Google Spotlight Stories. Back to the Moon es un proyecto, como decía antes, es bastante fuerte. Es la primera vez que hay una coproducción interna en Google, o sea, la idea surgió desde Doodles, pero ellos para llevarla a cabo a nivel de realidad virtual se pusieron en contacto con otra compañía dentro de Google que se llama Google Spotlight Stories, y entre ellos también colaboraron con Google Arts and Culture y luego con Nexus Studios y en el lado más europeo con la Cinémathèque Française en París, que luego ya hablaré un poco más de eso, pero se puede decir que es el primer doodle que es en 360 y en realidad virtual. Y también, más que nada, es un punto de encuentro donde todos queremos celebrar la vida de Georges Méliès como uno de los padres del cine. Entonces, como decía, el proyecto llegó a nosotros por Hélène, que es directora de arte, trabaja para Doodles hace un par de años, primero en Londres, ahora se mudó a San Francisco, perdón, y sus encargados, pues cada tanto eligen ciertos personajes para celebrar la vida, y en este caso eligieron a Georges Méliès, y ella, por ser francesa, se lo asignaron, y ella quiso colaborar con FX desde el principio y nos puso en contacto. Les doy un poco muy rapidito de quiénes son estas otras compañías. Tenemos a Doodle, lo cogí esta mañana, son típicos doodles que aparecen en google.com, son de España estos, para que vean, es el típico que les aparece cuando van a hacer un search. No son todos los días, son regionales, pueden ser internacionales muchas veces, pero siempre son cosas positivas que celebran cosas a nivel internacional, de sucesos positivos, vida de personajes, y siempre dan un poco de background también de historia. Luego Google Spotlight Stories es una parte, una parte dedicada de Google de tecnología avanzada. Se encargan, siempre fueron contar historias más que videojuegos, contar historias desde un punto de vista más interactivo, que no sea lineal, que es lo que conocemos tradicionalmente. Ellos lanzaron cantidad de películas. Hasta ahora, nosotros en Nexus tuvimos la suerte de trabajar en Rain or Shine, abajo en el medio, el amarillo, que también produje yo, y tuve la suerte de trabajar con un equipo fantástico. Y arriba a la derecha tenemos Back to the Moon, y el último que acaba de salir en el Festival de Venecia es Age of Sail. No sé si todavía se puede ver libremente, pero estará a punto de salir. Isle of Dogs también tuvo el suyo. Pero bueno, Rain or Shine fue para mí el paso grande para entrar a realidad virtual en producción y todos los desafíos que tuvieron. Cuenta la leyenda que sigue siendo el film más interactivo de realidad virtual jamás hecho. Una mala traducción del inglés, pero bueno, miradlo si no lo han hecho. No me voy a dedicar mucho porque ya decía Back to the Moon me va a llevar bastante tiempo, así que solo les quería contar de que este film está fuera, es de Nexus, y mírenlo. Volviendo al póster del equipo, tuvimos la suerte en general de poder trabajar con equipo que vino de Rain or Shine, que son parte de Nexus Studios. Tenemos aquí diseñadores generalistas, technical directors, animadores, así que por suerte estuvimos como un paso ya adelante, no tuvimos que aprender de cero la técnica, sino que ya veníamos con un plus. Y el extra plus fue también otro generalista, Jérôme Francés, que trabajó no solamente en Rain or Shine y ahora en Back to the Moon, pero también el de Gorillaz, con Passion Pictures. Así que ya teníamos un montón de conocimiento, y así que pudimos hacer una vuelta de
de tuerca a todo y hacer una producción mucho más rápida que lo que hubiéramos hecho si no teníamos no hubiéramos hecho lo anterior. Pero bueno, siempre nos queremos dedicar a hacer un homenaje a Georges Méliès, pionero del cine desde aspectos técnicos como narrativa, porque hasta esos momentos lo que sabíamos del cine y lo que se veía era, por nombrar uno, los hermanos Méliès, y ellos captaban imágenes de la vida real. El tren llegando a la estación es uno de los más famosos, pero cuando llegó Méliès, él introdujo la historia, la narrativa y primero y luego los efectos especiales. O sea, eso fue muy pionero para la época, así que imagínense también cómo habrá sido recibido a nivel mundial. Él fue un mago primero y luego se dedicó también a ser un vestuarista, diseñador. Todo lo que hizo fue grandioso para la época. Él fue uno de los primeros en desarrollar y en construir un estudio de grabación en las afueras de París, donde para la época lo tuvo que hacer totalmente de cristal porque las cámaras del momento necesitaban la mayor cantidad de luz posible, así que fue pionero en todo sentido. En actuación también, gran actor, él estaba en casi todos sus films con su esposa. Y nos lleva a su film más conocido, Le Voyage dans la Lune, El viaje a la luna, The Trip to the Moon, donde quien no lo ha visto, digo yo. Todos lo estudiamos en algún momento de nuestra vida, fue una gran inspiración, tanto su versión en blanco-negro original como cuando él la pintó a mano. Y a nivel de efectos visuales fue siempre una gran inspiración. También fue por el lado de efectos especiales, fue mirar todas las pelis que pudimos para hacer research en esta época y muchas que se perdieron porque en su momento creo que él hizo más de 400 pelis, pero algunas sobrevivieron, otras se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial y bueno, fue lo que llevó de alguna manera al final de su vida, que él, por medio de haber distribuido sus pelis, también se hicieron compañías muy grandes que en ese momento estaban surgiendo, como Warner Brothers, se hicieron de sus películas y empezaron a hacer su técnica. Entonces, se puede llamar de alguna manera la primera vez que se hizo piratería en serio. Entonces, le sustrajeron todas las pelis, no le dieron nada a cambio y terminó casi en pobreza, dejando de hacer cine y comprándose una juguetería, una estación de París, donde terminó su vida. Eso fue lo que nos llevó como a punto de comienzo a hacer cómo pensamos la historia, esta historia en realidad virtual, cómo la enfocamos desde el punto de vista de su negocio, dentro de su negocio, en una mesa y a nivel de escala, como si fueran juguetes, basados también en otras pelis de Méliès, que luego vamos a ver un poco más en detalle. Y como les decía, los primeros sketches que hicimos fue desarrollo de espacio, cuál sería un buen espacio para que funcione en multiplataformas también, porque este film no solamente fue hecho en realidad virtual, ya les comentaré un poco más, tenía que funcionar en varias. Entonces nos pareció un acercamiento a nivel de mini teatro, donde el espectador se puede ver ahí en el punto gris, que está en el centro. Entonces eso genera de que el espectador va a estar en el medio de la acción y no va a tener que estar tipo videogame dando vueltas constantemente. Y el film fue a la luz, salió en landing page de Google por 2 días enteros y ¡pum! Eso fue increíble para nosotros. O sea, creo que 2 días consecutivos estando en Google fue tremendo. Creo que dejamos de contar la cantidad de millones de personas que lo vieron, porque no solamente fue en Francia, sino que salió en todo el mundo. O sea, desde Australia, en uso horario, a las 12 de la noche fue saliendo,
hasta que cualquiera alrededor del mundo pusiera google.com y aparecía nuestro film. Y con un clic, como ven el plus ahí, el símbolo de play, pues el film enseguida en tu propio ordenador o en el teléfono pues empezaba a funcionar. Y para los que no lo han visto y como son solo 2 minutos, pues me encantaría enseñarles el film ahora. Bueno, muchas gracias. Creo que vale la pena haber visto el film muy rápido porque voy a tocar diferentes momentos de la peli y explicarles, así os recordáis en contexto cómo fue. Pero de los desafíos más importantes fue cómo planificar una producción para un film que tiene que funcionar no solamente en HTC Vive o Oculus, pero también tiene que funcionar en móvil. O sea, Google Spotlight Stories son conocidos porque ellos quieren tener este tipo de narrativa para todos, no solamente para el que se puede dejar 1.000 euros y tener la supercompu y tener el Vive, sino que la narrativa tiene que funcionar tanto en 360 en cualquier teléfono, no en el último iPhone. También tener algún tipo de mínimo de interactividad, luego poder instalarlo en el Google Cardboard, que es 4 piezas de papel que las doblas con lentes de plástico y puedes tener un principio de inmersibilidad. Y luego, claro, está lo más alto, que es el HTC Vive. ¿Cómo hacer un film en realidad virtual que pueda satisfacer a todos? Y sobre todo cuando hay que presentarle ideas a un director, o el director viene con preconceptos de dirección, donde pues esto es lo que va a pasar y así voy a contar mi historia, pero de pronto ya les lanzas que tienes que pensar en todo esto todo el tiempo. Y ahí como que se toman el chin así y dicen, bueno, a ver, vamos a repensar todas las cosas. Entonces, esto es lo que cualquier film normal, esto es como se ve, ¿no? Capítulo A, B, C y luego viene el final. De pronto cuando nos ponemos a pensar narrativa en 360 y de pronto nos encontramos con esto. Cada capítulo puede estar completamente conectado con el otro y se puede pasar del A al C y después volver al A y después volver al Z y todo tiene que estar preprogramado y no hay forma lineal de dar con esto. Entonces, si lo ponemos en una línea
una línea de algo completamente lineal, que fue la línea de capítulos, algo completamente no lineal, como puede ser un videojuego, podemos decir de que Back to the Moon está tirando para lineal, pero bastante lejos de un videojuego. Entonces, cuando pensamos la historia, la empezamos de una manera lo más tradicional posible. Entonces, Eleni y FX pensaron el guión. Luego, del lado de producción, empezamos a romperlo en capítulos para tratar de empezar a narrar la historia de lo más tradicionalmente posible. Entonces, principio, medio, fin. Esto es lo que llamamos el camino de oro, el camino dorado. Porque luego tienes un X, que es el tiempo, pero con el momento que le agregas espacio, porque estás en 360, pues te queda algo así. Y puedes seguir la historia, que sigue siendo los recuadros amarillos, pero tienes que estar totalmente consciente de que a medida que avanza el tiempo y pasa cada uno de los capítulos, hay que tener súper claro que el espectador puede estar mirando tanto para adelante, para atrás, o puede estar mirando la historia o no, puede estar descubriendo el mundo y hay que estar pensando qué se hace con ese espectador, porque obviamente uno quiere fomentar la exploración más que castigarlos por estar mirando. Entonces, ¿cómo hacemos para dejarlos recorrer, pero que no se pierdan la historia? O si acaso aquel que va a descubrir la historia o el escenario, de pronto se encuentra con una sorpresa que el que sigue la historia linealmente no. Entonces, por eso en cada recuadro estamos pensando de antemano qué pasa en cada momento, tiempo y espacio. Luego, otro punto que nos pareció bastante importante para tener en cuenta es hacer posiciones geográficas de la mesa para saber en todo momento qué pasa, para poder ser más exactos, ¿no? O sea, si uno está mirando en espacio al norte, noreste, al sur o al oeste, ¿qué está pasando en cada momento? Luego, como esto iba a ser a escala, FX tuvo una súper buena idea, que fue arrancar haciendo modelaje, así, con crealina, sin más. Y eso nos dio una buena idea para hacer contexto y tratamiento de escala de los objetos, para poder empezar a hacer diseño y empezar a hacer... porque obviamente seguimos la producción muy tradicionalmente, hicimos storyboards, hicimos animatic, y modelaje para empezar a tener a los modeladores algún tipo de idea de escala. Luego, otro desafío que nos encontramos es lo que llamamos mapa, que es el miedo que tiene el espectador a perderse algo, o sea, miedo a perderse algo. Entonces, volviendo a esto, a este mapa, nosotros lo decidimos establecer la historia al norte del espacio, para que las historias secundarias siempre pasen detrás del espectador y que no sea nada que interactivamente pueda parar la peli o algo. Entonces son más como regalos para el espectador si se da la vuelta y se pone a explorar el espacio. Entonces, esto si lo vemos visualmente, por colores, es siempre la acción principal está justo delante nuestro, detrás y alrededor tenemos las historias secundarias y detrás tenemos las acciones que suceden detrás. Las acciones principales son siempre las de Méliès, las de la reina y también las del Méliès malvado. Luego las secundarias son todos los músicos que tienen su propia historia, si uno las sigue completamente, y luego las de detrás son objetos que van cambiando de forma a medida que la historia sigue corriendo su curso, y también hay un elemento sorpresa que es el Jack in a Box, que es la caja esta que se abre con resorte, y luego esto es a nivel técnico cómo se ve la historia en el programa que nos facilitó Google, que se llama SDK, Story Development Kit. Es basado, me imagino, en algo similar a Android o Unreal, y todo se maneja por flowcharts. Son casillas pequeñas donde metes un poco de animación de malla
y luego con una flecha la conectas a otra sección de la misma animación de Maya, de la misma secuencia, y luego puedes tener la posibilidad de en el medio de esas dos flechas dar aviso al programa de que si el espectador está mirando o no está mirando esa sección, el frame progresa o no progresa. Esto, por ejemplo, es un extracto de la parte principal, o sea, de los personajes principales. Está alineado en lo que sería la narrativa lineal. Entonces, el espectador que va de principio a fin siguiendo al personaje principal se encuentra con todos los que están a los lados, los que se expanden a los lados, son para el espectador que es un poco más aventurero y se dedica a mirar otras cosas, entonces otras diferentes acciones van a empezar a suceder. En este caso, aquí podemos ver, son narrativas de pausa y espera, entonces son loops, digamos de alguna manera, que se generan a los lados de la historia principal. ¿Cómo solucionamos esto? Generamos que cada personaje, estas son las esferas, son lo que llamamos gatillos o triggers. Entonces, si la cámara o el espectador está mirando concretamente a esos, porque nosotros sabemos dónde está el espectador en cada momento, tenemos esa información, entonces estamos esculpiendo estos triggers, cómo son el personaje exactamente. Eso nos evita de que cualquiera que esté mirando y de casualidad, si es muy grande, de casualidad vuelve a mirar un poco la acción principal, pero en realidad se distrae de vuelta, puede accidentalmente hacer un trigger de la parte siguiente de la historia. Aquí con un ejemplo, es tanto Méliès cuando se sienta y aquí, por ejemplo, es la acción. De estar parado a estar sentado para que seamos tan precisos como sea posible. Ahora, esto en un ejemplo. A ver. Un ejemplo aquí, por ejemplo, si decidimos no mirar a Méliès, entonces la historia sigue, pero no nos vamos a perder el momento que él se sienta, que es muy importante para hacer uno de sus primeros trucos, que es la multiplicación. Entonces, nos pareció importante de que ese fue un momento bastante clave para la peli, entonces si el espectador se queda mirando adelante, pues que no se perdía nada. Esto, por ejemplo, es un ejemplo técnico de qué acaba de pasar. Y entonces, cuando desarrollamos los otros personajes, también tenemos que pensar qué pasa con aquel espectador que se va o que se distrae con personajes. O sea, la historia solo progresa cuando lo sigues a Méliès de principio a fin. Si de pronto te quedas mirando a la reina, pues la reina, o tenemos que formar de alguna manera extra animación para que ella no se congele, para que ella no termine siendo no agradable. Entonces creamos loops que no sean el mismo, sino varios, que cuando todo esto cuando llega a producción es multiplicar casi un 50% la cantidad de animación que es necesaria para un film normal, porque hay que empezar a llenar los huecos de todos los personajes, tanto principales como secundarios, para que si en 3D el que no está mirando a donde debería estar mirando, los personajes tampoco parecen muertos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. No sé por qué no. ¿Qué pasa si de pronto Méliès sigue para empujar la pecera, pero si nos quedamos mirando a la reina, ella sigue haciendo loops, pero que no son repetitivos, sino que están alineados entre varios y nos da una clara indicación para dónde tenemos que ir mirando. Y sigue. Y sigue hasta que nosotros nos convencemos de que hay que ir para ahí. O sea, la historia tiene más pausas. Esto es la historia, pero no nos quedamos ahí tampoco, porque de pronto cuando nos abrimos a los secundarios, que son por ejemplo los músicos,
tienen su propia historia, tienen su propia narrativa, que es independiente de la de Méliès, y tienen un nivel de complejidad que hasta podría ser una lógica de complejidad más alta. Esto, por ejemplo, es los tres músicos que salen de dentro de la caja. Les enseño aquí, o sea, ellos... pues esto no debería funcionar solo. Lo siento, a ver. O sea, si esto... Uno no debería estar mirando aquí, debería estar mirando a Méliès. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere mirar a los músicos? Ellos tienen su propia historia y sufren debajo del agua. Y hasta el violinista tiene su propio solo, si uno se queda mirando, y hasta extiende una nota, que esto es un regalo si uno está mirando el film normalmente, pues se pierde esto. Y luego se queda ahí como, bueno, tío, a ver, sí. Para ahí. O sea, pensar todo esto del lado de producción es como animación no necesaria, pero fundamental, porque si no la gente se pierde. Y estás aquí y bueno, miro al músico esto y luego estos te esperan y ahí bueno, han vuelto. Y así que... Y esto es otra lógica es la misma lógica de la escena anterior. También esto también, o sea, tenemos otro, el único trigger que tenemos que no es que es totalmente interactivo, es la caja esta, que es como una sorpresa que solamente funciona cuando el espectador la encuentra. La puedes encontrar en cualquier escena de las 5 de la peli. Si la miras, pues sale el resorte, pero si no la miras, también automáticamente tiene que salir porque es parte de la escena final. Así que es independiente de la lógica de la peli. O sea, si lo miras, pues tu regalo es que se acciona delante tuyo, pero si no la miras, también se acciona, aunque no la veas. Esta es la lógica un poco de cómo funciona esto, que si el espectador la mira, se abre, si el espectador no la mira, también se abre. Entonces tenemos aquí un poco para hablar de la narrativa de 360 interactiva y para dónde miro, que genera un poco a nivel de producción también es cómo controlamos lo que es la libertad y el control al espectador. Y qué maneras podemos pensar cuando estamos haciendo la preproducción para lograr de que tanto por animación como vieron antes, de que el violinista miren para aquí o la reina miren para aquí, pero qué otro tipo de usos podemos tener con otros elementos. Por ejemplo, cuando empieza el show, está todo oscuro, solo tenemos un spotlight ahí con el personaje. Entonces, de esa manera ya es una tarea para decir, no hay nada para ver, está todo oscuro, mirarlo a él. Entonces, pues sí, no hay nada más para ver, todos los ojos a Méliès. Luego, como segundo paso, iluminamos, se agrega una luz a la pecera, se agrega una luz al libro, y un poco más a la derecha de la peli, como para decir, bueno, ahora os dejamos mirar a la izquierda y a la derecha, empezar a explorar un poco, pero, como pueden ver, la luz más fuerte sigue siendo el centro, es el libro y es Méliès proyectando las estrellas en el libro. Y luego, la escena siguiente es cuando él tira las estrellas arriba, entonces ya con esto les decimos a todo el mundo, pues mirar ahora para arriba y para abajo. Y ya podían izquierda, derecha, ya están para explorar el resto del escenario. Y esto, claro, esto es un ejemplo de lo visto. O sea, en este momento ya la gente mira automáticamente, tira las estrellas para arriba y lo miran. Aquí tuvimos, una gran colaboración con la Cinémathèque Française. Fuimos 2 veces, de hecho la primera para presentarles el proyecto y estar seguros de que porque ahí trabajan el director, tanto el director como el experto mundial de Méliès, Laurent Manoni, y el director es Frédéric Bonneau. Les presentamos el proyecto al principio y al fin para estar seguros de que lo que estábamos haciendo estaba en línea con
con quién era Méliès y con mucho respeto presentamos los storyboards, presentamos el animatic para ver qué les parecía el tipo de diseño. Y también es un lugar increíble para dar cuenta es la sala de exposición de Méliès más grande del mundo, de acceso al público. Y ahí pudimos también tener muchísimas ideas, tomar fotos, tener realismo puro de cuando fuimos a la etapa de diseño. Y luego aquí fue cuando volvimos, les enseñamos el film y estuvieron súper felices y thumbs up, que fue muy grande para nosotros también. Entonces, en estos viajes exploratorios pudimos conseguir mucho material que nos dio un 100% de realidad. A todos los objetos que ven en la peli son basados en un objeto real de Méliès. Entonces empezamos a hacer, obviamente que son diferentes momentos de su vida, diferentes pelis, pero de la mano de Hélène como directora de arte, ella logró conseguir un estilo que pudiera reemplazar a todas las pelis en una y se ve fantástico. Y luego empezamos obviamente a hacer cantidad de research en películas para conseguir cómo podemos conseguir el mismo efecto en 3D y conseguir el mismo nivel de truco que consiguió Méliès hace casi 100 años. Y fuimos investigando más y más, tanto efectos especiales como la bomba de humo, la multiplicación, basado todo en películas, y luego la decapitación también. O sea, es un genio para la época, porque esto se ve, o sea, sobreexposición, pintado a mano, edición de negativos. El haber logrado esto hace tanto tiempo sigue siendo inspirador hasta el día de hoy. También, ¿cómo suceden los trucos? Intentamos ser realistas también a esto, en cambios de un frame para el otro, o sea, no hay blending, no hay nada. Y también hay cómo preparamos los otros trucos. Esto es lo mismo desde otro punto de vista, o sea, casi formar como trampas en 3D para lograr de que la reina en este caso pase de ser totalmente lisa a ser en 3D. Y bueno, la escena de la pecera también fue fundamental, o sea, ver cómo él filmó una pecera de verdad y luego actores detrás, y el tipo de composición que hizo para la época fue increíble. Este es... a ver, mira esto. Bueno, aquí empezamos un poco, no tengo mucho tiempo para ir sobre todos los desafíos técnicos, pero hay algunos que me interesaron más que otros, que fue cómo generar, porque en Maya hay total control de las luces dinámicas, pero en el programa este de software no hay luces dinámicas para nada. Entonces, ¿cómo logramos proyectar sombras cuando no hay una fuente de luz? Entonces, en este caso, lo que logramos hacer fue... Les enseño como en cámara lenta para que puedan ver. Fue en Maya proyectar la luz en un plano para luego extraerlo, la sombra, y proyectarla como un live rendering, como una parte más del flowchart de esta misma escena, pero totalmente plana, como si fuera una secuencia más, que se ve así. Entonces esto es un render completamente diferente, y esto es como logramos hacer sombras no reales en una engine en un programa que no da capacitación para eso. Luego una parte fundamental fue cómo logramos hacer los cambios de escena y cómo los objetos pueden cambiar de colores acorde a las escenas. Con una tremenda economía de todo lo que es VR y móvil. Hay que siempre ser súper económico en la cantidad de polígonos, en la cantidad de texturas. Entonces esto es un compactado total de cómo se puede animar a mano en Maya y luego ir pintando
para que esté todo totalmente compactado, lo más compactado posible, un mismo objeto. Y esto fue lo que nos permitió, esto fue como el primer gran momento en producción, en preproducción, cuando logramos definir cómo íbamos a hacer el principio, y luego el cambio a las luces, y luego el cambio acuático, y luego el cambio a la luz de mediodía. Y esto fue, a nivel técnico, fue muy importante. Luego nos podemos mover un poco más a animación. Cuando estuvimos discutiendo qué tipo de animación íbamos a tener para este film, el que nos vino a la cabeza fue George Pal, que bueno, también hace 50, 60 años, un gran artista de stop motion, hacía replacement de puppets, y siempre tuvo este extremo de poses, que nos dio un gran punto de comienzo para luego FX desde el lado de vista como actor también, haciendo sus propias interpretaciones para darle a los animadores un poco de actuación, siempre muy de la época, muy Méliès, y luego los animadores interpretando esto de la mejor manera posible. Y estos son extractos de la animación, y cómo esas poses tan extremas le dio el alma un poco a la película. A nivel cinematografía, logramos hacer un solo lugar con diferentes espacios, o sea, sin necesidad de trabajar y seguir embracing la cinematografía de estar en un escenario, más que estar haciendo ningún tipo de trayecto. Y luego también hicimos, a nivel de diseño, cada objeto se transforma en algo diferente a medida de que van cambiando los diferentes backgrounds, para generar un tipo de inmersión más alta. Luego también nos basamos en pelis de Méliès que él pintó a mano para dar una idea de color para cada una de las escenas. Y otra de las grandes desafíos que tuvimos fue cómo hacer el viaje a la Luna cuando en realidad no podemos mover la cámara, porque en realidad virtual hay un problema muy grande con las náuseas, y si te mueves muy rápido la audiencia puede tener un momento. Entonces, en vez de nosotros volar a la Luna, y nos basamos en pelis de él para hacer que la Luna venga a nosotros. Entonces, inicialmente hicimos sketches de cómo podría hacer eso. Luego hicimos un pequeño test en 2D para ver cómo esto podría funcionar. Y luego esto cómo funciona en la peli final, que lo vieron, pero les recuerdo, todo el background entero es como si levantaran la mesa de una punta y se cae todo para donde estamos nosotros. Y esto es lo que pasa si el espectador lo está mirando desde un poco más curioso y quiere saber qué pasa. O sea, toda esta animación extra también la tuvimos que hacer para quien mira detrás y ver cómo cae todo. Aquí lo pueden ver desde otro ángulo, y es como ver cómo el escenario entero pues se desfasa para un lado y dar esto. No sé si tengo unos minutitos para hablar de música también, rapidito. Aquí tenemos a Mathieu Albadot, que fue el compositor de la pieza original, francés, en París. O sea, si tienen que trabajar para alguna de sus pelis, trabajen con él porque es un genio. Vengan a hablar conmigo, yo les doy el dato. Tuvimos la gran suerte de poder grabar la Sinfónica de Londres en Air Studios, que es uno de los estudios más acústicos más grandes de Londres, al lado de Abbey Road también. Y nada, tuvimos 35 músicos en escena, grabamos todos los movimientos de música, y les dejo este vídeo también para que lo vean, que es genial.
Pues el punto más importante que les quería comentar de música, súper rápido antes de que me echen, es que hay 3 movimientos totalmente independientes de música y que lo hace también la música interactiva. Tenemos un movimiento principal que es la introducción al film, tenemos un movimiento en el medio donde es cuando el espectador está mirando la peli o cuando no la está mirando, y este es el solo del piano. Entonces tenemos... este es un ejemplo, por ejemplo, qué pasa cuando la gente mira a Méliès, pero es lo que pasa cuando no lo mira. De pronto sigue conectado todas las pelis, todos los movimientos de música, pero este es un ejemplo cuando el espectador no lo mira. A ver. Solo para enseñarles muy rápido lo que es la interactividad de la peli. Entonces, cuando uno no lo mira, empieza igual era el anterior, perdón. Le quiero mostrar, bueno, la última para terminar, que fuimos nominados al Emmy, perdón, pero no ganamos. Pero sí estamos en carrera para estamos en la lista larga de los Óscares, así que nada, muchas gracias. Y vengan a ver la peli en el Palacio aquí al lado. Y hablen conmigo lo que quieren.